Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Te saluda Karim Rawi, que estoy muy feliz de que estés acá, le estés dando continuidad a tu programa de 7 días de despertar. Sobre todo quiero felicitar a todas las personas que ya me enviaron la tarea del día uno, pues eso habla muy bien de ti. Así que pues vamos a continuar el día 2. El día de hoy vamos a hablar sobre metas, ¿ok? Así que comenzamos ahora. Hoy es un día súper especial, pues definitivamente ya es el segundo día y cada vez que tenemos un poquito de continuidad en cualquier proyecto o cualquier evento que queramos hacer en nuestra vida, eso habla ya muy bien de nosotros y eso es algo que deberíamos de celebrar. El día de hoy vamos a hablar de metas, pero antes de empezar a hablar de metas, también quiero que nos concentremos en algo que es realmente valioso. También adicional a estos 5 días que vamos a hablar sobre de lunes a viernes, cualquier actividad que tenga que ver con tu despertar dentro de estos programas, también vamos a hablar sobre un tema alternativo que vamos a agregar siempre al principio de cada programa a partir del día de hoy. Es decir, presta mucha atención. El día de hoy vamos a agregar otros temas. Además de metas, vamos a dedicarnos los primeros 15 minutos para conversar sobre otro tema. Y ese otro tema que vamos a manejar, lo vamos a empezar a manejar desde el martes hasta el viernes. ¿Ok? Para que puedas empezar a conectar con un poco más de información. El día de hoy vamos a hablar sobre el tema número uno de 4 días que vamos a hablar sobre lo que vienen siendo los principios de éxito. Quiero regalarte 4 principios de éxito. El día de hoy voy a comenzar con el primero de estos principios. Existen 4 principios de éxito los cuales nos permiten a nosotros concentrar que lo que nosotros estamos haciendo, si mantenemos estos principios de éxito para movernos, significa que vamos por un buen camino. El primer principio de éxito el día de hoy que te quiero hablar es a quién estás escuchando. ¿Ok? Pero ¿qué significa esto de a quién estás escuchando? Pues muy sencillo. Te voy a explicar un poco más. A veces, sin querer, porque simplemente no tenemos el conocimiento, empezamos a escuchar a la persona incorrecta. ¿Qué significa escuchar a la persona incorrecta? Escuchar a la persona que no tiene los resultados, pero que quiere enseñarte cómo puedes tener tus resultados. Entonces, si una persona por el principio primero cuántico de que una persona siempre comparte parte de su energía contigo para poder entregarte lo que tiene dentro de sí. Entonces, una persona que no ha conseguido ningún tipo de resultado, ¿qué energía te está entregando? ¿Sí? Entonces, no es lo mismo, quiero que veas esta diferencia. Si, por ejemplo, te conectas con una persona que ya esté generando mucho más dinero del que tú quieres generar, a través de sus negocios, a través de sus actividades comerciales, sean que esté haciendo inversiones o sea que tengan negocios tradicionales o negocios de cualquier tipo, ¿ok? Pero que esté generando un ingreso interesante. Y no es lo mismo que tú conectes con esta persona y esta persona te regala a lo mejor 15 minutos de su tiempo para que pueda enseñarte un poco cómo conectar con el dinero y te dé parte de su energía en esa conversación y tú puedas recibir esa energía más el conocimiento, más la experiencia que esa persona trae, ¿ok? Como si fuera un paquete de datos y tú lo recibieras dentro de ti. No es lo mismo la velocidad que ese conocimiento que te está entregando esta persona va a empezar a hacer efecto dentro de ti a una persona que no haya tenido resultados, como por ejemplo un primo tuyo que ha intentado hacer muchos negocios y en ninguno ha sido exitoso. Vamos a poner un ejemplo de estos. O una persona que tal vez nunca ha decidido montar una empresa. Entonces, una persona que nunca ha decidido montar una empresa, si esa persona te va a dar consejos a ti de cómo montar la tuya, pues ten cuidado porque no estás escuchando a la persona correcta. Es por eso que tenemos que tener mucho cuidado y tenemos que saber a quién escuchamos. ¿A quién escuchas? Es el primer principio de éxito que vamos a hablar el día de hoy. Ya entendimos la primera parte. Cuando escuchamos, cuando tenemos un mentor o una persona que nos está enseñando y escuchamos a esta persona,
esta persona nos entrega parte de su energía, nos entrega parte de sí. ¿Ok? Entonces, esta energía, al nosotros recibirlas, va a crear un impacto de una manera o de otra, dependiendo de la cantidad de energía con que venga cargada esa información. ¿Sí? Entonces, la otra parte es que tal vez también cuando le preguntas a las personas incorrectas, no te van a dar un buen consejo. ¿Ok? ¿Y qué significa que no te van a dar un buen consejo? Por ejemplo, si tú quieres salvar tu matrimonio porque estás teniendo problemas matrimoniales, y le preguntas a tu tío que se ha divorciado 4 veces, ¿qué consejo crees tú que te va a dar? Es decir, ¿tú crees que te va a decir a lo mejor una receta de éxito para que puedas mantener tu matrimonio? ¿O te va a dar una receta para que te separes lo más pronto posible de esta persona? ¿Ok? Entonces tenemos que buscar la información correcta en el sitio correcto. Y de esto trata este principio. ¿A quién estamos escuchando? Algo también súper interesante dentro de este principio de éxito es que no solamente a veces le preguntamos a la persona incorrecta, y también existen otras personas que sí son correctas, pero ¿qué nivel de energía manejan estas personas a las cuales yo les estoy preguntando? Hasta los momentos ya estamos entendiendo esto. Otra parte muy importante es que cómo podemos medir esto, porque por ejemplo, a lo mejor tú le quieres preguntar a una persona de éxito, ¿cómo puedes tener éxito en algo que tú quieras emprender? Porque esa persona ya tuvo éxito en esto, pero tal vez no tuvo el éxito tal cual como te dijo que lo tuvo. ¿Ok? Y te voy a poner otro ejemplo más. Por ejemplo, existe en el mercado de literaturas y de libros actualmente muchos libros que no están contándote las historias exactamente como fueron, ni tampoco te están dando las recetas tal cual como son. Por ejemplo, existen muchos libros en el mercado de cómo ganar dinero. Aunque las personas que escribieron estos libros en el momento que lo escribieron no han ganado dinero. Tal vez ese libro ni siquiera se ha hecho lo suficientemente exitoso como para que esta persona pueda decir que ha ganado el suficiente dinero del cual habla en el libro. ¿Ok? Y tal vez si esta persona llegó a ganar dinero con el libro, el cual tú compraste o muchas personas compraron, también no es la forma en cómo él ganó el dinero, porque tal vez él te habló de una cantidad de opciones que hay que tomar en cuenta o una receta para ganar dinero, y resulta que él no siguió exactamente esa receta para ganar dinero. Él simplemente utilizó algo que consiguió en algún momento, lo publicó y de alguna manera pudo ganar dinero. No aplicó lo que te enseñó. ¿Ok? Entonces, al final no es una persona correcta para poder preguntarle. Normalmente, cuando queremos buscar un mentor en algo y queremos aprender sobre algo en particular y poder trabajar sobre a lo mejor una habilidad de nosotros o poder mejorar algo en nuestra vida, tenemos que empezar a buscar esas personas que han tenido el éxito que nosotros estamos buscando. Pero más aún de que han tenido el éxito que nosotros estamos buscando, tenemos que buscar a estas personas que han tenido el éxito que nosotros queremos, pero han transitado el camino que nosotros tenemos que transitar para llegar a este éxito. Y en el momento que nosotros vamos a aprender de esto, tenemos que entender que lo que nos sirve a nosotros como conocimiento es la parte que esta persona transitó ese camino. ¿De acuerdo? Ese es el conocimiento que nosotros debemos adquirir. Esa es la parte importante del conocimiento. Aunque la energía que estamos recibiendo de esta persona, porque ya transitó el camino que nosotros queremos transitar, ya tiene el éxito que nosotros queremos tener, esta energía va a venir cargada de mucha información muy valiosa, la cual nos va a poner a nosotros en movimiento muy, muy rápido. ¿Ok? Entonces, si ya entendemos todo esto, lo que tenemos que ponernos a trabajar es en lo siguiente. ¿A quién escucho? Lo primero que puedes hacer es hacer una pequeña lista. ¿Ok? De a quién estás escuchando actualmente. Eso te puede dar claridad de los resultados que tú tienes. Y te voy a explicar más o menos cómo funciona. Posiblemente tú estás en este momento escuchando a 3 personas con mucha fuerza, sea que seas consciente de eso o no, ¿ok? Es decir, tal vez tienes conciencia de que estás escuchando a 3 personas y las vienes escuchando de hace algún tiempo que han generado el resultado que tienes hoy.
¿De acuerdo? Entonces, esto se va a llamar los tres mentores. Vamos a hacer el ejercicio de los tres mentores. ¿Cómo es el ejercicio de los tres mentores? Pues el primer ejercicio que tenemos que hacer acá es identificar estas personas que estamos escuchando. Si somos conscientes, pues va a ser mucho más fácil identificarlas. Si no somos conscientes, lo que tenemos que hacer es empezar a buscar a quienes hemos escuchado con mucha fuerza de hace algunos años para acá. Y vas a poner estas tres personas principales, tus tres mentores, ¿de acuerdo? Vas a colocar qué hace la persona, si está viva o está muerta. A veces tenemos mentores que ya no están con nosotros, nos dieron mucha información y ya no están con nosotros. Y adicionalmente también a veces escuchamos mentores que, por ejemplo, murieron hace 200 años, porque hemos leído sus libros, hemos leído todas sus obras, hemos aprendido todo sobre ellos. Entonces vas a poner el primer, la persona que más tiene influencia sobre ti, ese primer mentor. Luego vas a escribir de este mentor qué resultados ha conseguido este mentor. Porque puede ser que a lo mejor has estado escuchando a la persona incorrecta por mucho tiempo. Por ejemplo, si tú quieres construir un negocio y estás escuchando a un mentor que toda su vida fue empleado y habla de lo mucho que le gusta el empleo, entonces pues definitivamente no es el mentor correcto para ti. Entonces, luego de esto vamos a colocar el segundo mentor. Vamos a colocar también qué influencia tiene en ti y vamos a colocar qué ha logrado. A ver si ha logrado a lo mejor algo de lo que tú estás buscando. Luego de esto vamos a escoger el tercer mentor. El tercer mentor, ponemos el nombre, qué influencia ha tenido en ti y colocamos por último qué ha logrado este tercer mentor. En base a eso podemos identificar nuestros tres mentores. Este ejercicio es poderosísimo porque nos hace a nosotros entender exactamente dónde estamos pisando. Y luego de esto vamos a hacer otro ejercicio que se llama las 5 personas más influyentes en mí. ¿Ok? O mis 5 amigos, como le quieras llamar. Las 5 personas más influyentes en ti son esas personas con las cuales tú pasas la mayor cantidad de tu tiempo. ¿Y en qué tiene que ver esto? Pues a veces nosotros creemos que nos las podemos pasar con personas por mucho tiempo, personas que tienen pensamientos completamente diferentes a nosotros y que no están afectando realmente nuestra forma de pensar, ni tampoco están afectando nuestra realidad. Pero nada más lejos de la realidad que esto. Es decir, si tú estás pasando tiempo todos los días con, por ejemplo, vamos a poner en este caso, un amigo del trabajo donde compartes mucho tiempo con él. Y esta persona, cada vez que compartes tiempo con él, lo que hace es hablarte de lo mal que le va en su familia. Por ejemplo, vamos a hablar de este caso. La segunda persona, a lo mejor una persona estás en la universidad o estás haciendo un curso o una especialización en la noche y resulta que tienes un compañero de trabajo también que habla de todo lo mal que le ha ido a él en los negocios, ¿ok? Y después tienes otra tercera persona que tienes a lo mejor un hermano, un primo, un tío, un amigo, un papá, tu mamá, pasa mucho tiempo del día también o todos los días conversando contigo y te está dando una influencia de cualquier tipo, no importa, coloca lo que te está influyendo. Luego la cuarta y luego la quinta. Vas a buscar esas 5 personas con las que tú pasas la mayor cantidad de tu tiempo. Tu pareja también, por supuesto, y todas esas personas con las que tú pasas mucho, mucho tiempo. Estas 5 personas más influyentes en ti, vas a colocar sus nombres, vas a colocar su profesión, vas a colocar cuál es su sueldo promedio y qué han logrado en la vida. ¿Ok? Luego de eso vas a colocar qué influencia han provocado en ti, es decir, de qué hablan constantemente. Porque a lo mejor es una persona que pues es profesional, está ganando muy buen dinero, tiene una vida que a lo mejor a ti te gustaría tener esa influencia que tú tienes, pero cada vez que te reúnes con esta persona, lo único que hace hablarte son de cosas negativas, de todo lo malo que le pasa a él en el día y todo lo malo que le pasa en la vida. Entonces también hay que identificar qué influencia está teniendo esta persona en ti. Eso es súper valioso identificarlo. ¿De acuerdo? Luego de esto, ya tenemos los tres mentores y las 5 personas más influyentes en nosotros. Cuando identificamos esto, ya podemos tener un panorama un poco más claro de a quién estamos escuchando. Es muy importante entender que a quién estás escuchando está marcando la diferencia significativa en tu vida. Los resultados que tú has tenido hasta el momento tienen que ver directamente y en proporción con las personas que tú escuchas, con las personas con las que tú compartes tu tiempo. ¿Qué empiezas a identificar una vez tú empiezas a ver este ejercicio? Que tal vez puedes mejorar tu círculo de amigos.
que tal vez puedes mejorar las personas con las que te pasas, que tal vez puedes mejorar esos mentores que tienes, esas personas de las cuales aprendes, la información que has buscado, qué quieres hacer. ¿Ok? Entonces, una vez que identificas también qué quieres hacer, empiezas a escuchar a las personas correctas, las personas que ya tienen el resultado que tú estás buscando, por ejemplo. Eso es súper importante entenderlo. ¿De acuerdo? Entonces, hasta los momentos estamos bien. Eso es la información más importante que yo te quería compartir el día de hoy con respecto a este primer principio de éxito. ¿A quién escuchas? ¿De acuerdo? El día sábado vamos a hablar un poco más de quién escuchas y vamos a hablar también del principio que te voy a enseñar mañana, que es la capacidad de aprender y la capacidad de adaptarse al cambio. Son principios muy, muy importantes. Me atrevería a decir que claves. Una vez tú empiezas a practicar estos principios, tu vida se transforma, tu vida cambia, pasas al siguiente nivel. Y son técnicas muy sencillas que hay que hacer para empezar a identificarlos y empezar a buscar exactamente cómo mejorar. De acuerdo, y ahora entramos en materia y vamos a empezar a hablar de metas. ¿Qué son esto de las metas? Las metas son estos objetivos, sueños que nosotros buscamos de lograr en la vida y que de alguna manera pues tenemos claros que vamos a ir hacia ese sitio, pero no tenemos como todavía el cómo establecido. Las metas pueden ser tanto de salud, como pueden ser metas económicas, como pueden ser metas de relaciones y adicionalmente a eso también pueden ser metas que tengan que ver ya directamente con lo que es tu logro a nivel personal. ¿Ok? Entonces, cuando hablamos de estas metas, por ejemplo, si hablamos de una meta de salud muy importante puede ser tener una buena salud y poder tener un sistema inmunológico lo suficientemente fuerte como por ejemplo, como para que nunca te enfermes, poder verte mucho más joven que la edad que tienes, poderte sentir mucho más joven y que esta salud te permita a ti avanzar. Cuando tienes salud, entonces te puedes enfocar en la siguiente meta que puede ser ya lo económico. Y cuando nos referimos a lo económico, ya empezamos a pensar algo así como que en qué ingreso nos vemos mensualmente, qué ingreso sería cómodo para nosotros generar en un año, por ejemplo. ¿Ok? Porque cuando empezamos a trabajar en estas metas económicas, entonces empezamos a darle forma a nuestros sueños. No necesariamente tienes que saber cómo ganarte el dinero para que puedas establecer una meta económica. Puedes comenzar por una meta económica y el cómo aparece después, o puedes concentrarte también en algo que te guste, concentrado también en el área económico de cuánto puedes generar mes tras mes o cuánto puedes generar en un año y trabajar en ambos para que puedan ser síncronos, ¿ok? ¿Por qué te explico esto de que tienen que ser síncronos o no? Pues porque muchas veces puedes generar también varias fuentes de ingreso y hacer una actividad que te guste, pero que no esté relacionada directamente en la forma como ganas el dinero. Eso también sería una forma muy interesante de construir tu meta económica. En la parte económica también puedes trabajar en la parte financiera. Y la parte financiera es esta construcción de activos que empiezas a agregar a tus ingresos mensuales para que puedas también contar ya con algunos ingresos que no dependan básicamente de una actividad en específico que tú hagas, sino que sean activos que tengan la posibilidad de generarse de alguna manera pasiva o de alguna manera también estructurada dentro de lo que se conoce como los negocios tradicionales. ¿Ok? Todo esto se puede crear. Una vez te concentras en una meta de salud y te concentras en una meta económica, también viene la última parte que son las relaciones. Y no por estar en el último lugar es el menos importante. Pero lo cierto es que para que podamos tener una buena relación con quien decidamos tener una relación, es muy importante primero estar bien en la salud y estar bien en lo económico. Es más o menos como esta escalera que nosotros construimos acá en PASEF, donde primero construimos salud, luego construimos dinero y después nos enfocamos en nuestras relaciones. En la parte de las relaciones hay algo que es muy interesante porque las relaciones tienen que ver primero directamente contigo, tu relación contigo mismo. Muchas personas no se enfocan en tener una buena relación propia,
en una relación contigo, una relación cuando tú dices, voy a empezar a trabajar en mí, voy a empezar a creer en mí, voy a empezar a enfocarme en mí, voy a tratarme de manera mejor, voy a concentrar que mis pensamientos en este momento, esa pequeña voz que a veces aparece como para decirme que algo está mal o como para hacerme sentir mal, de alguna manera empieza a desaparecerse y darte cuenta que esa voz no es tuya. Y eso es algo también súper interesante, ¿no? Porque cuando tú empiezas a enfocarte en tu relación contigo mismo, tienes que darte cuenta que estás trabajando ya directamente en tu parte mental. Y cuando empiezas a trabajar en tu parte mental, que ya tiene que ver directamente con lo que sucede dentro de tu cerebro y dentro de tu corazón, que es tu mente, entonces empiezas a enfocarte de una manera completamente diferente. Con respecto a esta voz, también quiero contarte un poco el día de hoy algo muy básico, esta pequeña voz que nosotros escuchamos normalmente, que nos puede dar una crítica a veces destructiva o nos puede hablar de alguna manera un poco negativa, es simplemente la voz de esas personas que estuvieron muy cerca cuando nosotros estuvimos en pleno desarrollo en nuestra niñez. Y esta pequeña voz, justamente con el tiempo, se va convirtiendo en lo que se puede denominar como el proceso de la conciencia o ese proceso que tenemos acá dentro de nuestra mente, donde tenemos esa voz que está diciéndote lo que debes hacer y lo que no debes hacer, pero a la vez también está criticando esos pasos que tú das, ¿no? De alguna manera que no es tan productiva para ti o que no te haga sentir tan bien. Entonces, cuando empezamos a entender este proceso, también podemos empezar a quitarle un poquito de valor a todo esto. Primero porque son memorias ajenas, es decir, son memorias que no te pertenecen, porque la mayoría de veces esta voz son acontecimientos que tú pudiste haber experimentado de niño o haber visto o escuchado o sentido. Y adicionalmente a esto también esas palabras que de alguna manera tú escuchabas que le decían a lo mejor a personas cercanas a ti o te decían a ti mismo y se han convertido como en esa memoria que tú no necesitas tener o en ese consejero que tú no necesitas tener. Y un ejercicio súper importante también que debemos hacer acá del día 2 es entender de que hoy vamos a identificar primero, antes de comenzar con el tema de las metas, esta pequeña voz. ¿Ok? Y vamos a identificar qué nos dice, qué no nos dice, qué opina. Por ejemplo, cuando tú decides, voy a emprender mi propio negocio y has sido empleado toda tu vida, y decides emprender, justamente la pregunta que tienes que empezar a hacerte es, ¿qué te dice esta voz? Esta voz te dice, sí, hagámoslo, te dice, no, no lo hagas, no, tú no sirves para eso, o quédate descansando un poco más, has trabajado muy duro, no tienes por qué trabajar horas extras. Tienes que prestarle mucha atención a esta voz, porque no necesariamente suena como una voz. Eso solamente si estás dentro del pequeño grupo de personas que son auditivas y sus memorias también terminan teniendo un proceso auditivo. Si eres visual o eres kinestésico, pues se presenta o como una emoción o se puede presentar como una imagen. Lo importante es que de una forma u otra tú sabes dentro de tu mente qué es lo que te está diciendo. ¿Ok? Y hacia dónde te está llevando justamente esta voz. Entonces vamos a tener como ahorita un poquito más de control en esto. Vamos a tomar papel y lápiz y cuando decidamos trabajar en una meta, vamos a anotar en esas primeras 48 horas qué nos dice esta voz. ¿Ok? Y cómo nos direcciona para que nosotros podamos avanzar o no dentro de esta voz. Algo muy importante que también te quiero explicar con respecto a las metas es que existe una ley muy real y muy fuerte, muy contundente que se llama la ley del ritmo. ¿Por qué hago tanta énfasis en esta ley? Pues muy sencillo. Quiero explicártelo de una manera que me puedas entender un poco mejor. Voy a mover un poquito el micrófono para acá para que se pueda escuchar un poco más mi voz. Voy a explicártelo de una manera que se pueda entender un poco mejor. Esta ley es una ley que dice que normalmente todo está en movimiento, ¿ok? Y que las cosas bajan, suben, así como cuando nos ponen un electrocardiograma y nos conectan al corazón y empezamos a ver entonces el subir y el bajar del latido, ¿no? Exactamente así funciona esta ley para todos los elementos que están compartiendo esta dimensión al igual que nosotros, es decir, nuestros propios acontecimientos de vida.
están regidos por esta ley del ritmo. Entonces, cuando tú decides comenzar en un proyecto, por ejemplo, y estás en una zona donde estás en un descenso y tú decides comenzar un proyecto, no vas a seguir ese descenso natural, sino que lo vas a interrumpir y posiblemente vayas a comenzar algo que vaya a comenzar nuevamente en un ascendente, en vez de seguir el proceso que tú ibas a seguir hacia abajo. Cuando tú haces esto, automáticamente estás entorpeciendo la ley natural del ritmo. Y como estás entorpeciendo esta ley, es muy posible que eso que estés emprendiendo empiecen a suceder algunos acontecimientos muy importantes que te van a golpear. Estos acontecimientos pueden venir como situaciones problemáticas, como situaciones de estrés, como mismos situaciones emocionales que tú puedas sentir donde tú sientes que a lo mejor las cosas no están funcionando de una manera correcta y te permitan a ti o te fuercen a ti a abandonar para que esta ley del ritmo justamente vuelva a seguir su proceso y termines bajando como ibas. ¿De acuerdo? O en el caso de que ibas de repente en un ascenso y en ese ascenso ibas a tener un ascenso natural, pero como comenzaste un proyecto y decidiste ir a un ascenso sobrenatural, un ascenso un poco mucho más alto de lo que estabas, igualmente por ley de ritmo se va a estabilizar y va a buscar de aparecer alguna situación que a lo mejor va a buscar una estabilidad dentro de tu vida, ¿ok? Entonces, cuando eso aparezca, mi recomendación es continuar porque vas por buen camino. Es decir, cuando tú decidas comenzar un proyecto, cuando tú decidas trabajar en una meta, cuando tú decidas hacer algo completamente diferente a lo que vienes haciendo y venga algo que te entorpezca en ese momento o que te dañe en ese momento, eso que tú decides comenzar, eso es una señal de que vas por buen camino. No te detengas. Si en cambio tú decides comenzar algo y ese algo que estás comenzando, tú ves que todo está fluyendo a una velocidad sobrenatural o que no es muy normal, ahí es donde debemos decir, entonces esto no es algo que yo esté haciendo para darme un impulso, sino que por la misma ley del ritmo me estoy manteniendo dentro de un ritmo saludable dentro de esta ley que a mí no me está permitiendo darme cuenta de que estoy provocando un cambio significativo en mi vida. ¿Ok? Entonces, cuando tú ves esos cambios significativos en tu vida, es natural que por ley de ritmo te aparezcan algunos tropiezos. Lucha contra esos tropiezos y en base a esa lucha que tengas contra esos tropiezos, te vas a dar cuenta que vas a superar la lucha, vas a estabilizar un nuevo nivel de ritmo y una vez estabilizas ese nuevo nivel de ritmo, entonces las cosas van a empezar a fluir a una velocidad completamente diferente. Y en eso tienes que concentrarte. Con respecto a las metas, también hay algo muy importante que te quiero contar. Estas metas tienes que identificarlas. Entonces te voy a dejar una tarea adicional. Una tarea que es muy importante que me la entregues de ser posible antes de escuchar el audio del día 3. Y esta tarea tiene que ver con lo siguiente. Vas a agarrar un papel y un lápiz y vas a anotar todas esas metas que tengas. ¿Ok? Vas a anotar mínimo una meta que tenga que ver con tu salud física, otra que tenga que ver con tu salud mental, una que tenga que ver con tu economía, una que tenga que ver con tus finanzas o tus finanzas, otra que tenga que ver con tus relaciones y otra que tenga que ver con tu parte energética. Y aquí hago un pequeño paréntesis. ¿Qué significa esto de parte energética? Karim, ¿me podrías explicar un poco más? Pues claro que sí, con mucho gusto. La parte energética no es más que el desarrollo de la energía dentro de tu ser. Este desarrollo de energía dentro de tu ser lo que dice es que qué tan fuerte estás conectado con la fuente, qué tan fuerte estás conectado contigo y qué tan fuerte estás conectado con tu entorno. ¿Ok? Entonces, cuando empiezas a identificar esta parte energética, tienes que buscar también esa conexión sobrenatural que tienes que empezar a buscar dentro de ti, que tienes que empezar a buscar dentro de lo que tú experimentas día a día para que puedas conectar realmente con alguna intención o algún propósito, que de ahí es donde nace la voluntad. Y esa voluntad imparable que te puede llevar a ti a conseguir resultados mucho, mucho más rápido. Entonces es muy importante que también agregues algo a la lista que tenga que ver con tu desarrollo energético. Vas a colocar todo esto en una lista y luego que lo tengas todo colocado en una lista es donde realmente va a empezar el juego muy interesante. Pero el día de mañana que ya tengas tu lista de la felicidad y tu lista de metas, te voy a decir cómo vas a hacer para que estas dos listas se conozcan, pero adicionalmente también te voy a decir cómo vas a valorar esta lista de la felicidad y cómo vas a valorar esta lista de metas, porque tenemos que colocarle un valor, pero eso ya es para mañana. ¿Okay? Así que muy atentos que la clase de mañana va a estar espectacular, va a estar muy nutrida de información
y vamos a hablar sobre algo realmente poderoso. El tema de mañana es, vamos a hablar sobre el corazón, el poder del corazón y cómo este poder que tiene el corazón nos permite a nosotros conectar con una energía completamente diferente ante las situaciones que se nos presentan. ¿De acuerdo? Creo que estamos completamente listos por el día de hoy, pues se les quiere mucho. Gracias por completar tu segundo día de aprendizaje. Es muy importante que realices tus tareas y se las envíes al asistente operativo, que es la misma persona que te agregó al chat al cual estás recibiendo estos mensajes.